Pero lo tenemos en línea al secretario de Industria y Comercio de la Municipalidad de Resistencia, Sergio Vallejo. Muy buen día. Martín Sánchez y Walter Municipio Capitalino sobre el discurso realizado por el intendente. Principales anuncios que... ¿Cuál es tu opinión al respecto en base a lo que declaró? Bueno, creo que fue un discurso, son planificación, orden y en esos, recordando los problemas que trajo, y una vez que hemos logrado un acomodamiento, muchas de las obras que ahora hoy anunció que se venían haciendo o que se vienen haciendo o que se van a hacer el intendente son con recursos propios, lo cual es un tema muy importante, no es un tema menor. Por eso en estos momentos tan difíciles es importante contar con un equipo de trabajo que mantenga el equilibrio, mantenga la templanza, porque solamente nos dedicamos a, por ejemplo, como nos ocurre con las críticas, uno acepta siempre las críticas, por supuesto, si son bien intencionadas, pero las críticas huecas, por así decir, que no tienen su correlato con una contrapropuesta, no sirven para nada, no sirven para la sociedad, y lo vemos cotidianamente. Por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero muchas de las cosas que hoy el intendente nos planteaba como logros son cuestiones a las que hemos llegado, pero sin el acompañamiento de los sectores de la oposición institucionales. Eso es una lástima, porque luego en los hechos se vio el éxito de la propuesta, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el alumbrado, que ahora se está ejecutando, lo que tiene que ver con el código ambiental, con la jueza ambiental, con el código de tránsito, con, en el caso nuestro, que nos toca tan de cerca, la ordenanza de habilitaciones comerciales. Son temas que nosotros hemos logrado sin el acompañamiento de la oposición, y bueno, esto es lo que genera el divorcio entre la política y la gente, porque ve que los políticos nos estamos peleando todo el tiempo en lugar de buscar denominadores comunes que le sirvan al vecino de Resistencia. Correcto. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Martín Sánchez te saluda. Hola, Martín. Bien, recientemente, hablando un poco de todo, han presentado junto con Agustín Romero, quien es el presidente del Consejo Municipal, esta propuesta sobre ruido molestos. Finalmente también se emplazó un monto de multa para aquellos vecinos que a altos volumen de música puedan molestar al resto del vecindario y bueno, y así acarrear otros problemas. Contar un poquito cómo se implantó este sistema y cómo va a regir a partir de esta nueva norma, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, fiel al estilo nuestro, lo que pretendemos es, a partir de esta presentación que hicimos, yo lo acompañé al presidente del Consejo, tiene que ver con una convocatoria abierta para que todos hagan su aporte. Ya en esa oportunidad nos acompañaron vecinos que están interesados en el tema, y que, bueno, ustedes saben que el problema que se plantea con la cuestión yo lo llamaría contaminación sonora, porque por ahí nos retenemos a pensar en los ruidos referidos a la música, por ahí en un boliche, qué sé yo, pero la contaminación sonora es en todo horario del día y viene de distintos factores, que pueden ser motovehículos, por ejemplo, una propia ambulancia o cosas por el estilo, o una fábrica o lo que sea. Y entonces uno tiene que ver de qué manera logra un equilibrio que permita la convivencia entre quienes desarrollan una actividad laboral, que no tienen intención de molestar a nadie. Un tema sencillo, es un tema típicamente ciudadano de convivencia y que requiere mucha paciencia y, como dije antes, mucho equilibrio. Por ese motivo, luego de la presentación de la ordenanza, nuestra intención es generar una agenda donde participativamente cada uno haga escuchar su voz, tanto por ejemplo los empresarios de los boliches como por ejemplo los vecinos, y buscar que bueno, todos puedan desarrollar digamos lo que a cada uno le interesa, sea descansar o sea una actividad laboral, porque todo aquel que desempeña una
una tarea muchas veces puede perturbar la vida de otro, aunque no lo quiera hacer. No sé, quien vive cerca de un club y escucha los gritos de quienes juegan algún deporte, por ejemplo, y quienes están en el deporte no tienen intención de molestar, pero de hecho lo están haciendo. Entonces son cuestiones que tienen que ver con que aprendamos todos a desarrollar, digamos, un nivel de comprensión, de tolerancia, para que podamos convivir. Así que bueno, este es el camino, digamos, de la participación y del respeto. Correcto. Sergio, ¿en cuánto se estipula más o menos la multa por ruido molesto? Bueno, miren, no es, hay un abanico de posibilidades que tienen que ver, yo antes de contestar esto, respondiendo rapidito, le digo, eso lo dispone la juez, o la justicia, digamos, de acuerdo a lo que no nos olvidemos que lo que hemos presentado es un proyecto de ordenanza, donde lo interesante es que se ha de alguna manera discriminado lo que tiene que ver con zonas y horarios y distancias y tipos de medición. O sea, tiene un alto componente técnico. Yo recuerdo cuando en una oportunidad lo habíamos hablado, a ver cómo buscamos una alternativa. Hay cuestiones que tienen un alto contenido técnico que excede a los conocimientos de uno. Yo no soy ingeniero de sonido, ni mucho menos. Entonces, bueno, por suerte uno de los vecinos sí lo es e hizo su aporte. Yo he hablado circunstancialmente con gente muy capacitada de la ciudad de Corrientes y también nos clarifica. Es un tema que deberíamos tener una actitud responsable, lo que la gente está buscando, liderazgos que realmente no generen mayor zozobra, sino que digan, bueno, ante este problema yo propongo esta solución. Por ejemplo, nosotros en los últimos tiempos hemos sido permanentemente cuestionados por las obras que no se terminaron de hacer, y ya se explicó hasta el cansancio los problemas de cómo la inflación influyó en los contratos firmados oportunamente y que tendría que haberse concluido la obra, y lamentablemente se tuvo que dar marcha atrás y retomar de vuelta para, por ejemplo, ahora se solucionó lo de la Laguna de Huello. ¿Cómo se va a solucionar lo de la plaza? ¿A quién le entra en la cabeza creer que uno quiere cercar la plaza 25 de mayo de uno de malo que es, ¿no es cierto? ¿Tiene lo que le digo? O sea, el planteo que hacen algunos personajes de la oposición es absurdo y es pueril y realmente genera el divorcio entre la comunidad y la clase política, porque los políticos tenemos que tener una actitud de liderazgo, de decir, primero cuando hay un problema, averiguar. Yo he sido diputado, entonces uno tiene el poder de, digamos, de preguntar y lograr la información. Una vez que uno logra la información y verifica si hay algo que está mal de parte de quien lo tenía que ajustar, bueno, hace la contrapropuesta y dice, mira, acá te equivocaste y esto es lo que yo propongo que haga, como un trabajo y un concepto de apoyatura, no de crítica y llevar cacerola. Eso no sirve para nada, es como los cortes de calle. ¿Para qué te sirve un corte de calle? Para molestar a la gente, pero no te trae ninguna solución al problema de fondo. En fin, por eso nosotros planteamos, yo creo, de la gestión de Gustavo, discúlpeme si me he extendido un poquito, pero una alternativa que tiene que ver con la planificación, una política distinta, que es lo que la gente está esperando, una política seria de quienes estamos en un cargo, modificaciones al esquema que no le sirve a la gente, como nos pasó en habilitaciones comerciales, que está a mi cargo, por ejemplo. Hicimos todo una revolcoima, se terminaron los trámites larguísimos, caros, costosísimos, que te tardaban meses. Ahora en 15 días uno tiene el cartón habilitador, por ejemplo, un comercio, y con costo cero. Entonces una ciudad netamente comercial como la nuestra, los comerciantes pueden trabajar ellos y dar trabajo. Eso es lo que la gente espera de quienes estamos en política, me parece a mí. Perfecto. Sergio, y por último, y agradeciendo también este contacto, te pregunto en el ámbito político y en lo personal también, porque esto es lo que venimos discutiendo y hablando y debatiendo junto con nuestros oyentes precisamente, de cómo va a estar conformado finalmente en estas elecciones, digamos, la lista de, digamos, la línea interna SER,
para la Municipalidad de Resistencia. Te pregunto a vos si tenés algún, digamos, dato preciso. Tengo la lista acá armada en el cajón. No, la verdad es que eso es un tema que, como siempre, los debates se prolongan y hasta el último momento, porque siempre hay quienes tienen aspiraciones que son legítimas, y bueno, y la lista, digamos, quienes entran son poquitos y quienes tienen pretensiones es un ejército, ¿no? Lo cual está bueno porque, digamos, esta posibilidad de querer involucrarse en este tipo de cuestiones de una lista, por ejemplo, para tener un cargo de responsabilidad política, significa que, bueno, que hay gente que digamos que acepta el desafío de ser diputado o qué sé yo qué, con todo eso lo que eso implica. Lo que hay que hacer es, bueno, en el marco de un equilibrio, ¿no? O sea, uno siempre cree que está, o puede creer uno que se merece estar en cual lugar, pero la sábana es corta, así que yo tengo 40 años de política y he ocupado varios cargos. A esta altura de mi vida las ansiedades son distintas. Cuando comencé, por suerte, creo ver las cosas de otra manera, me doy ver a otras cosas. Yo como radical estoy en contacto permanente con una gestión peronista, digamos, por llamarlo de una manera, y con muchos peronistas, y yo me he dado cuenta que no eran tan malos como yo podía creer, ni yo soy tan malo para ellos seguramente como ellos podían creer que yo era, ¿no? Dice que peleamos mucho en su momento. Yo veo de otra manera una actitud más responsable y no generar más grieta, y eso no le sirve a nadie. La grieta, seguro que a nadie le sirve la grieta. Correcto. Sergio, te consulto también para ver si vos coincidís en parte, digamos, el pensamiento de Gustavo Martínez en sus críticas hacia el gobierno y la gestión del gobernador Capitanich en algunas áreas, digamos, de gobierno en las cuales, según Martínez, no se ven, digamos, reflejadas las necesidades de la comunidad chaqueña. Yo, la verdad es que hay cosas que no conozco y otras sí. No tengo por qué compartir la estrategia del gobierno provincial. En lo particular, la verdad, yo tuve la suerte de par de la industria y comercio a nivel provincial, de la doctora Bolog, siempre hemos trabajado muy bien. No sé de la experiencia de gestión que realicen otros funcionarios o el propio Gustavo Martínez para con el gobierno, pero si dice algo, seguramente, bueno, no es la primera persona que plantea como crítica a los funcionarios del gobierno la no atención, ¿cierto? Ahora, si usted me pregunta a mí si ese será el camino, por ahí hay tal vez un hastío, porque cuando uno no lo atiende una vez, dos veces, tres veces, uno empieza a cansarse, ¿no? Yo calculo que pasa por ahí. Ojalá que las cosas se corrijan. Fíjense lo que nos pasó con el transporte público. Nosotros avanzamos con un esquema que finalmente tiene que ver con lo que terminó saliendo. Esto de las 260 unidades de los kilómetros, era lo que proponíamos nosotros. Para terminar con el status quo empresarial que nos plantearon una medida judicial, y el gobierno y bueno, y decían los propios empresarios y también el sindicato que el gobierno nos sacó las papas del fuego. El gobierno nos sacó las papas del fuego. Por supuesto, tuvimos que soportar un knockout empresarial, la gente tuvo que soportar un periodo sin colectivos porque nosotros nos pusimos los pantalones largos, lo mismo que pasó a nivel de municipalidad con el sindicato local. Nada es gratis y nos lleva por ahí al conflicto. Uno no quiere tener problemas con nadie, pero a veces nos queda otra. Nosotros, por ejemplo, a nivel municipalidad, no podíamos seguir con el sindicato municipal que todo el mundo conoce. No hace falta que entre en el detalle. Años y años y años de la cuestión del sindicato, las presiones, los privilegios y otras cositas más que la gente sabe. Eso concluyó a partir de la decisión política de Gustavo Martínez. Y cada paso que hemos dado, que marca un esquema que se va a prolongar en el tiempo, cuando uno habla del código
ubicado para varias gestiones. Por supuesto, no todos traen votos, no todos traen lo mismo. Cuando uno asfalta una calle, nosotros estamos haciendo asfaltos que por debajo va el tema cloacal, por llamarlo de una manera, y eso no se ve. Son obras que no generan votos, y el 70% de la inversión, solo el 30% tiene que ver con lo que visualmente el ciudadano puede tener ante sí. Pero hay que hacer las cosas bien. En fin, el tema es explicarle a la gente, que la gente comprenda. Lo mismo con las luces. Todo el mundo sabe el problema que había de haber todo un esquema totalmente variado en cada punto de la ciudad, desde el punto de vista técnico, para aprender a apagar una luz, los tableros, qué sé yo, y las dificultades para la adquisición de los aparatos con los problemas de la importación y todo lo demás. Y logramos hacer un esquema, pusimos un cronograma, se está cumpliendo a rajatabla, luces de la ciudad, y empezamos a ver cómo comienzan a iluminarse los barrios, porque no dejamos afuera los barrios, cómo se empiezan a iluminar también las avenidas. Así que bueno, espero que el ciudadano de Resistencia lo comprenda, y le pedimos, mejor dicho, le damos nuestro agradecimiento y el pedido de disculpas correspondientes por la paciencia que tuvieron que tener hasta que comenzaron a implementarse estas cuestiones que van a servir para todos. Perfecto. Sergio Vallejos, subsecretario de Comercio e Industria de la Municipalidad de Resistencia, como siempre, muchísimas gracias por este contacto, ¿sí? Al contrario, un abrazo grande y a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.